Hola amigas, ¿qué tal? Sean bienvenidas, bien bendecidas y muy prósperas por llegar hasta mi canal. Muchas gracias por todos los comentarios tan lindos y las sugerencias que me dan, siempre ayudan y bueno, y trataré de cumplirles a cada una lo que han pedido. No olviden de suscribirse al canal para recibir nuevos tutoriales, inviten a sus amigas de las redes sociales para que llegue a más personas estos tutoriales tan sencillos. Hoy les voy a enseñar a hacer esta hermosa flor toda enrulada en forma de espiral. La pueden hacer de todos los tamaños que ustedes quieran y con todo tipo de material que ustedes quieran. Miren qué bonita que queda con un hilo matizado de algodón. Sirve para hacer todo tipo de adorno, por ejemplo para una blusa, para un vestido, un suéter, un buzo, una polera, los vestidos de las niñas, diademas, lo que ustedes quieran. Ella se enrosca toda y se le dan puntaditas escondidas por detrás y se puede coser a la prenda o al cojín, a la manta, lo que quieran decorar, o se puede pegar. Para realizarla vamos a usar en este caso hilo 100% de algodón, un ganchillo del 2.50 milímetros, recuerden que pueden hacerlo con cualquier material, y con aguja acorde a dicho material. Por lo general los paquetes dicen qué tipo de aguja va, y si cuando van a una mercería, a una tienda de hilos a comprar el material, les gustó un material X, un color X, y no saben qué aguja va, le dicen a la vendedora y ella con mucho gusto les va a decir y les va a indicar qué tipo de aguja lleva. Bien, para comenzar esta flor vamos a tejer 70 cadenas. Levantamos una lazada y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta me meto. ¿Por qué? Porque un punto es para levantar, que son 3 cadenas, un punto para separar, un punto abajo libre y otro punto para clavar en el punto de abajo. Un punto, cadena de separación, dejamos un punto libre y en el siguiente clavamos un punto alto de 2 sacadas. Una cadena, dejamos un punto libre, en el que sigue clavamos el ganchillo y pasamos así. Uno más, una cadena ya la tengo pronta, un punto libre y así nos va quedando. Así vamos a tejer las 70 cadenas. En un pasito más adelantado, para no hacer tan largo el video, les muestro cómo quedan. Acá tengo las 70 cadenas, ¿sí? Vamos a la vuelta número 2. Levantamos 1, 2, 3 para subir y 2 puntos extra de cadena para doblar. Introducimos en el punto alto anterior y hacemos otro punto alto. 2 cadenas, clavamos en el punto alto anterior, 2 cadenas al aire de separación y clavamos en el punto alto anterior. Es muy sencillo y no se van a perder porque ya el palito de abajo les está indicando dónde van a clavar. Así toda la carrera. Bien. Ahora, en un paso más adelantadito, nos quedaría de esta manera. Tenemos las 70 cadenas de base, después tenemos la carrera que va un punto alto, un punto de base libre, un punto alto. Después tenemos la siguiente que es un punto alto y 2 cadenas, un punto alto y 2 cadenas. Bien. Acá terminamos y levantamos 1, 2, 3. 3 cadenas al aire y adentro del hueco del cuadradito vamos a tejer 4 puntos altos. 2, 3, 4. Y vamos a comenzar a hacer el diseño de nuestra flor. Este punto son puntos altos inclinados o varetas inclinadas. Entonces, en el palito anterior, punto alto anterior, ahí vamos a hacer un punto bajo. Entonces le vamos a dar ese efecto de inclinación que se ve acá en la rosa, en la flor. Levantamos
3 cadenas, esto se va a repetir siempre hasta el final, y en el hueco repetimos 4 puntos altos, 2, 3, 4, 4. En el punto que sigue, un punto bajo, y ahí va haciendo ese efecto. Levantamos 3 cadenas y otra vez 1, 2, 3, 4 y clavamos en el punto que sigue, y así nos va quedando. Continuamos toda esta vuelta con los puntos altos inclinados, clavando siempre en el palito de la vuelta anterior. Aquí yo ya lo tengo casi terminado. Entonces vine toda la vuelta, ya se está enrulando solo, y fui clavando los 4 puntos altos con una cadena de 3 puntos. Repito el último punto para mostrarles cómo se termina, levantando 3 cadenas como estábamos haciendo, y hacemos los 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Y acá vamos a tener especial cuidado porque recuerde que cuando empezamos pusimos 5 cadenas. 3 cadenas eran para el primer punto y 2 cadenas más para separar. Entonces vamos a clavar en el tercer cadena. 1, 2, en la tercera. Entonces va a quedar perfecto. Ahí vamos a clavar. ¿Sí? Bien. Hacemos puntos bajos hasta llegar al final de este lateral, para que nos quede prolija la labor. Vamos escondiendo el hilito lo mejor que podamos, y entonces hacemos puntos bajos. 3 o 4 puntos bajos, con eso alcanza. Una cadena más para asegurar. Cortamos el hilo y lo vamos a esconder. Vamos por el lateral, como ustedes ya saben, esconder los hilitos, pero si alguna no sabe, vamos mostrando. Bueno, se enganchó. Bueno, se enganchó. Y cortamos. Entonces ya tenemos nuestra flor enrulada, desarmada, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es enrollarla por el lado del revés. Este es el derecho y este es el revés. Entonces hacemos así y la vamos enrollando, y después solo hacemos esto, solita ella. Miren qué bonito, miren qué bonito, solita, solita. Y acá van poniéndole puntaditas con un hilo de coser del mismo tono, y así quedaría nuestra flor. Le pueden poner un abalorio, una perla, un botoncito, o dejarla así simplemente, y queda muy bonita. Muchísimas gracias por verme, por elegirme. Les mando un abrazo grande y hasta la próxima.